Para la formulación de su pregunta, señor presidente, tiene la palabra el señor Gordo Pradell, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida de los Verdes. Sí, gracias, presidente. Es una pregunta al presidente en una comparecencia del presidente. ¿Tiene previsto el Gobierno regional la intención de establecer un paquete de medidas con dotación presupuestaria a la lucha contra la exclusión social y la pobreza en su ámbito competencial? Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Gordo, tendré que ser muy breve, aunque procuraré contestarle a todas sus argumentaciones, que para eso me pregunta usted, entiendo, ¿no? Mire usted, como he dicho antes y acabo de decir, nosotros dedicamos el 90% del presupuesto de la comunidad al gasto social y, por lo tanto, señoría, estamos haciendo el máximo esfuerzo para que ese objetivo que usted dice, que es garantizar un estado de bienestar en la Comunidad de Madrid, así sea. No solamente somos la comunidad que más destinamos, somos la única comunidad que este año ha incrementado en más de un 4% el presupuesto destinado a los servicios sociales. Son más de 1.300 millones de euros los que dedicamos este año a las políticas sociales. Y además de eso, señoría, la mejor manera de acabar con la exclusión social y la pobreza es generando empleo, que los ciudadanos puedan tener empleo. Y, por lo tanto, en eso, señoría, como acabo de explicar, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gordo. Sí, gracias, presidente. Bueno, intentaré que se dé un baño de realidad al margen de esa Comunidad de Madrid que solo está en sus sueños. Señor presidente, ya me hago cargo que hoy volverá, como es norma de la casa, a repetirnos sus continuos latiguillos sobre la tremenda sensibilidad y preocupación que tiene usted y su partido hacia las víctimas de sus políticas, precisamente. Ya se dijo el señor González que no tomará ninguna medida ante todas las cuestiones que le voy a plantear. Todo lo contrario. Las medidas que han venido ustedes tomando han ido precisamente en el sentido de agudizar e incrementar la exclusión social en esta comunidad. Mira, a ver, señor presidente, si esta vez, en vez de descalificar las intervenciones de la oposición, contesta a lo que se le pregunta. Sé que es complicado, pero vamos a intentarlo. Señor González, el recorte de hasta el 50% en las ayudas de comedor deja a muchos niños sin la única comida completa al día. Como pregunta. Estas ayudas hace 2 años llegaban a 120.000 alumnos y alumnas. Ahora solamente llegan a 52.000. Esto, señor González, ¿es demagogia, radicalidad o es la realidad? Dígame qué cosa de ello es. Señor presidente, ¿es radicalidad o demagogia que en esta región haya más de 200.000 niños y niñas en riesgo de pobreza? Señor González, el 60% de los parados y de las paradas es de larga duración. 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras están en situación de pobreza. 350.000 parados y paradas no tienen ningún tipo de prestación ni de subsidio. El 34% de los hogares madrileños tienen a todos o la mitad de sus miembros en el paro. Se realizan más de 80 desahucios diarios. ¿Esto es radicalidad o es demagogia, señor González? Pues ya le voy informando, presidente, que estos datos que le hemos dado los dan entidades tan radicales y tan demagogas como el INE, la Red de Lucha contra la Pobreza, Cáritas, la EPA, Cruz Roja, UNICEF, Save the Children y, bueno, quitando del mundo de la radicalidad y la demagogia, Comisiones Obreras también da esos datos, por lo tanto, estará usted ya más tranquilo. Y ante esta situación de drama social, ¿ustedes qué es lo que hacen? Pues reducen las ayudas a la dependencia, más copago en dependencia, retirada de becas de comedor y de libros, bajada de ayudas a comedor, subida de matrículas universitarias y de escuelas infantiles, copagos en medicamentos. Señor presidente, lo que es demagogia es que dicen que esto lo están resolviendo ustedes con la renta mínima de inserción. Eso sí es demagogia. Una renta mínima de inserción a la que le recortan el presupuesto en 1 millón de euros, mientras se incrementan las peticiones en un 200%, señor González. Eso es demagogia, lo que dicen ustedes. Una renta mínima de inserción que tarda 18 meses en concederse, con un máximo para una familia de 4 miembros o más de 532 euros, señor González. Una renta mínima de inserción que cada vez endurecen más para su concesión. Eso sí, señor González, para el rescate del millón de personas en situación de pobreza ya confían ustedes, evidentemente, en lo de siempre, en la caridad cristiana. Señor González, mientras han regalado ustedes 21.500 millones de euros a las rentas y patrimonios más altos de esta comunidad, es decir, a las élites económicas, ustedes han votado en contra a que ese 1.300.000 personas, madrileños y madrileñas, dispongan, estos que están en situación de pobreza, dispongan de una renta social garantizada a la suficiencia alimentaria, a la suficiencia energética y al acceso al agua, al acceso a la vivienda en situación de emergencia social, a la suspensión inmediata de los desahucios, al acceso a la movilidad. ¿Se acuerda que todo esto se podía haber aprobado en esta Cámara si ustedes hubiesen votado a favor de las proposiciones de ley que presentó Izquierda Unida sobre derechos vitales básicos y de ley de derecho a la vivienda? Pues esto es lo que han hecho ustedes con su voto. Señor presidente, y termino, efectivamente,
efectivamente, lo sabe usted, seguiremos en la movilización y en la propuesta, como les hemos dicho hoy aquí mismo, mientras ustedes y su partido seguirán en la radicalidad y el neoliberal y en la demagogia, pero esto va a ser hasta que dentro de un año le saquemos del gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Gordo, yo sé que sus intervenciones están llenas de buenas intenciones, pero le aseguro que son las mismas que tenemos todos los demás miembros de esta Cámara cuando cada uno ejercemos nuestras responsabilidades y, por supuesto, el Gobierno también. Pero por encima de las buenas intenciones que todos tenemos, usted tiene seguro muy buenas intenciones, pero le aseguro que nuestro Gobierno y nuestro Grupo también, lo que importa son los hechos, son los resultados. Entonces, aunque a usted no le guste, los datos son los que son a los que yo me he referido aquí sistemáticamente. Y no son datos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, son datos que están establecidos con organismos de carácter oficial fuera de la Comunidad de Madrid. Yo comprendo que a ustedes los datos oficiales que no les convienen no les hacen caso, como ya nos ocurrió hace muchos años cuando empezó la crisis, que ustedes también la negaron, y hoy estamos donde estamos, señoría, pero conviene hacer caso a esos datos. Sus políticas, señoría, hay que contrastarlas con las nuestras para ver cuál es el resultado de aplicar unas y de aplicar otras. Y creo que los hechos, aunque a usted le moleste, son muy evidentes, señoría. Donde ustedes han gobernado y gobiernan, los resultados es que cada vez hay más atraso, más paro y más pobreza, y donde gobernamos nosotros, señoría, los datos son completamente distintos. Si me permite la broma, si me permite un poco el tono de broma, le diría lo mismo que le dijo el señor Reagan al señor Carter. Están ustedes tan preocupados por los pobres que no hacen nada más que crearlos donde gobiernan. Y yo, señoría, nuestra preocupación es precisamente lo contrario, que cada vez haya menos y que los que estén el menos tiempo posible en esa situación. Coincido con usted, señoría, en que esta crisis es muy larga y es muy dura, y efectivamente hay mucha gente que lo está pasando mal y tenemos que trabajar todavía más para que ese número de personas que todavía lo están pasando mal salgan de esa situación cuanto antes. Pero desde el año 2008 hasta el año 2011 la pobreza, señoría, creció 5 veces más por encima de la media en España que en el resto de Europa, en los gobiernos del Partido Socialista a los que ustedes daban soporte, y a usted, señor Gordo, no le oímos aquí decir nada. Curiosamente ahora el Banco de España lo que ha publicado es que la situación está cambiando, que la riqueza de los hogares españoles ha crecido en el último año un 46%, señoría, y lo conoce usted porque se ha hecho público hace nada, el ahorro ha crecido un 43%, la deuda de los hogares ha bajado un 6%. ¿Qué significa eso, señoría? Que queda mucho por hacer, pero que estamos en la buena dirección para acabar con esa situación. España tiene muchas dificultades, pero está entre los 25 países más desarrollados del mundo, señoría. Y en el caso de Madrid estamos 7 puntos por debajo de la media nacional en el índice de pobreza. No es verdad que la dependencia haya bajado. Ha crecido, señoría, este año en nuestros presupuestos. No es verdad que hayamos subido las escuelas infantiles. Las hemos congelado, señoría, en sus precios, y es lo que usted ha dicho de manera equivocada. Y aunque a usted le parezca mal, la diferencia es que la renta mínima de inserción en nuestra comunidad ha crecido este año un 3,5%. Llevamos más de 630 millones de euros dedicados a la renta mínima. Pero mire usted, la diferencia es que aquí la renta mínima es un derecho que tienen las familias mientras están en esta situación. Donde ustedes gobiernan es una prestación temporal de 6 meses renovables, que no se la suelen renovar a nadie y que tienen que pasar un montón de años hasta volverla a Señor presidente, por favor. Esa es la diferencia, señoría. Comprendo que eso es lo que hay que comparar. Sus políticas, señoría, que llevan a lo que llevan, al atraso, a esa pobreza, señoría, y las nuestras, a la salida de la recesión y a las oportunidades para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.